a actualizar uno de mis artículos que escribí en el pasado sobre la Biblia. Estoy tratando de añadirle cosas nuevas y nuevos pensamientos, y mucho más que eso, pues ponerla al día de los comentarios que hice hace aproximadamente 2 años. Mi interés en este momento es tener un documento que exista, donde yo pueda claramente establecer unos criterios. La mayoría de las personas detractores de la filosofía espírita mayormente no se acercan a nosotros o nos tildan a nosotros de brujos, nos tildan a nosotros de hechiceros o de adivinos, utilizando textos bíblicos que están fuera de contexto por completo. Todo lo que aluden de que es el espiritismo no es el espiritismo, porque no tiene que ver nada con lo que la Biblia dice. De hecho, la Biblia fue escrita entre los años 900 a.C. y el año 103 después de Cristo, aproximadamente unos 1000 años. En ese periodo de tiempo no existía el espiritismo. No puede nadie decir no, que el espiritismo lo condena la Biblia, porque en ningún momento la Biblia puede hablar de eso, porque no existía el concepto de espiritismo. El concepto de espiritismo vino a tener lugar con Allan Kardec en 1857 en adelante, en el libro de los espíritus. Allí se le llamó a lo que somos nosotros, los espiritistas y espíritas, por ese nombre. Anteriormente lo que existía era la espiritualidad, y la espiritualidad no es otra cosa que es lo contrario a lo que es el materialismo, pero no tiene que ver nada con el espiritismo. El espiritismo es una ciencia, es una filosofía que trata con los espíritus, se comunica con los espíritus, los estudia, y tenemos plena constancia de que los espíritus existen y se comunican con nosotros. Pero no somos ni hechiceros, ni somos adivinos, ni nada de la Biblia se puede utilizar para ir en contra de lo que es el espiritismo. En base a esa posición quiero ponerme bien claro, porque hasta los mismos espíritas del día de hoy, muchos de ellos no le ponen atención a lo que es la Biblia y la defienden a capa y espada, y siguen con sus rasgos religiosos, que lo que hace en cierta manera es negar lo que es el propósito del espiritismo. Entonces yo quiero, con este documento que estoy presentando, tengo unos videos ya presentados que lo hice hace 2 años, se van a quedar, están integrados en este video formal. Este video va a estar una duración de 1 hora y media, y las personas que quieran aprender sobre la Biblia, qué es lo que la Biblia tiene que decir, y si la Biblia es correcta o no, si está adulterado o no, yo te estoy dando suficientemente evidencia en este momento, en este documento y en este video, para que tú puedas tener una idea clara de lo que estamos hablando. La Biblia yo no la rechazo en el término de que la denigro ni nada. Ellos denigran nuestra filosofía, pero yo digo que la Biblia tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas que son terribles, que no son ciertas, que son mentiras, que son creadas por los hombres. 73 libros, que es lo que compone la Biblia, esos 73 libros fueron escritos por 73 personas diferentes, y bajo ninguna circunstancia podían llegar a acuerdo, porque no era inspirado por Dios, era inspirado por hombres. El Antiguo Testamento se abole cuando viene el Nuevo Testamento por Jesús. Quiere decir que ya ahí tenemos una indicación clara de que si Dios hubiese estado en esta presencia de este documento desde sus inicios, nada lo puede abolir, porque Dios es inmutable, o sea, no es mutable. Y mutable significa que una persona es un ser que cambia. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra cosa. ¿Y cómo tú vas a decir que tú creas una ley en el pasado para que venga a ser abolida por Jesucristo en el futuro? Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo lo que dijiste durante tantos años, tantos miles de años, eso no era correcto. Y eso inducía a unas personas a un comportamiento erróneo, a un comportamiento lujurioso en muchas ocasiones, o a presentar a un Dios como un Dios de fuego consumidor. Eso no es correcto. Y yo quiero presentar en el día de hoy, si tienes la oportunidad de estar conmigo durante todo este proceso, para que tú veas las evidencias que yo te presento, donde yo sostengo claramente de que la Biblia es un documento modificado por los hombres, adulterado, y no es lo que es la palabra infalible de Dios, porque se equivoca en casi todo lo que presenta la Biblia. Los hombres la han querido interpretar para su propio beneficio, y puede ser que haya personas en este momento que me estén maldiciendo utilizando la misma Biblia. Y eso da indicio de que verdaderamente no es lo correcto. Nosotros no debemos estar en este tipo de confrontación, porque yo amo a Jesús. Y yo todo lo hago en bien común. No le deseo mal a nadie. No soy brujo, no soy hechicero, no soy adivino, no creo en rituales, no creo en liturgia, no creo en dogmas. Entonces, creo en el libre albedrío. Y para la iglesia predominante, el libre albedrío no debe ser, porque tú tienes que creer en la infalibilidad papal.
Tú no puedes ir en contra de eso, por lo tanto tú no tienes libre albedrío, tú no puedes decidir por ti mismo. Y eso no es correcto, porque eso no es lo que nos dijeron los espíritus. Pero vamos a hablar, como yo tengo mi posición aquí, voy a tratar de hacer una introducción, porque la mayoría de lo que yo expuse hace 2 años está y no ha cambiado. Hoy expongo para su análisis un tema muy importante, pues todos sabemos cómo la Biblia ha sido citada y ha justificado las acciones de innumerables personas a través de los últimos 2000 años. Para muchos la Biblia es un tema que solo hay que hablarlo cuando se está de acuerdo con ella, porque se entiende que la Biblia es una palabra infalible de Dios. La misma Biblia advierte que no se le hagan cambios a su palabra escrita. Esto de por sí es el sello que se rompe por hombres inescrupulosos que violaron ese sello para adulterar el libro a sus propias percepciones e intereses creados por miembros de organizaciones de poder a través de la historia en los pasados 3000 años. Con el pretexto de la susodicha actualización que muchos utilizan, que ven un documento y lo quieren actualizar, que no es otra cosa que modificación a encomiendas para lograr objetivos y ventajas individuales. Esto ocurre siempre esto ocurre siempre que segundas intenciones son los verdaderos propósitos para adulterar algo que la mayoría sigue ciegamente. Es un modo sencillo de lograr que, sin tener que argumentar mucho, se puede lograr que una mayoría tenga que pensar como unos pocos quieren que se piense, por lo que se hace en lo oculto, y esto se llama ocultismo. Lo que se llama ocultismo es cuando tú trabajas en lo oculto, trabajas tras bastidores, detrás de la cortina, tratando de hacer unas cosas para que nadie se dé cuenta, pero que la pones con un doble propósito, una doble intención. Y entonces logras este tipo de cosas que ha pasado en la Biblia durante los últimos casi 3000 años, diría yo. Me he dado la tarea de hacer este análisis minucioso y dejar por escrito algunas verdades para referencia, especialmente para aquellos de nuestra filosofía espírita que están constantemente asediados por religiosos, escépticos y más que nada detractores de la filosofía espírita. Mi posición no es contender, pero creo lógico que si los que están en todo momento hablando mal de nuestra filosofía, se les puede atajar indicando que la Biblia no es lo que ellos dicen que es. Sería agradable lograr que estos mismos detractores, que son los que están en contra del espiritismo y que hablan muy mal del espiritismo, abrieran sus ojos y comenzaran a ver el espiritismo en su esencia de bien común. ¿Qué es lo que significa el espiritismo? La moral. Hacerle bien a los demás, no hacerle mal a nadie, como dice Jesús. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. La Biblia para una cantidad enorme de espíritas, y quiero referirme específicamente a espíritas, es considerada intocable. Hay muchos líderes a nivel mundial que no quieren tocar la Biblia, no quieren establecer una posición y tampoco se preocupan en analizar unas realidades que les sería muy bien que conocieran, que tuvieran conocimiento de que eso está ocurriendo. No podemos estar citando la Biblia como una fuente perfecta, incuestionable. Esa es mi posición. Pues no es así. Es tiempo de que tanta religiosidad se nos quite del medio y veamos la realidad de las cosas. Presentaré pruebas irrefutables de que la Biblia ha sido adulterada, cambiada, modificada y torcida desde hace más de 2000 años. Y es tiempo de tomar una posición sin temor a que se nos tilden de herejes o que se nos tilden de que estamos en contra de algo que es inspirado por Dios. Vamos a abrir los ojos. Y eso es lo que yo pretendo en el día de hoy. La Biblia ha sido objeto de muchas maquinaciones en lo oculto y ha dado como resultado el que se modifique a conveniencia cientos de textos y versos que se tenían como textos sagrados, pero que también habían sido creados por hombres y no por Dios, como la mayoría han estado diciendo a través de los últimos 2000 años. El espiritismo nos induce al análisis, a la razón y a la lógica. Allan Kardec siempre indicó que todo, pero todo, debe pasar por el tamiz de la razón y de la lógica. Eso lo dice el libro de los medios. Él hace una aseveración de ese punto. Pongamos atención a lo que es lógico y lo que es razón. Tiene que pasar el peso de la prueba. Tiene que ser algo que sea lógico y contundente para nosotros poderlo creer.
y no aceptar cualquier aseveración de cualquier persona sin ningún tipo de análisis. Presentaré ante ustedes evidencia que sustentan que la Biblia ha sido adulterada por hombres con agendas ocultas, y también trataré de exponer que un documento que se entiende por la mayoría como algo infalible o inspirado por Dios no lo es, pues Dios es caracterizado por la misma Biblia como inamovible o inmutable, que significa que no cambia, y toda la Biblia ha sido cambiada a conveniencia, y nadie de los que creen firmemente en ella han hecho nada para aclarar estos cambios. Nadie ha sacado la cara para defender un documento que supuestamente es la palabra de Dios. ¿Qué dice la historia con relación a la... Vamos a dar un poquito de historia para que sepamos qué es la Biblia. Según Wikipedia dice que la Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados, o sea, llamados libros. Eso es lo que se llama la Biblia. Escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar el Tanaj, el Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman lo que es la Biblia cristiana. En sí, la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años, como dije anteriormente, entre el año 900 a.C. y el año 100 o 103 después de Cristo, que fue ese que escribió el último libro. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de los jueces, Canto de Débora, y en las denominadas fuentes mayúscula, que son tradición eloísta, y J, que significa son traducciones yavistas. En el Torá, llamada Pentateuco por los cristianos, que son datadas en la época de los dos reinos del siglo X al siglo, se contaba para atrás, ¿no?, al siglo 8 antes de Cristo. El libro completo más antiguo, el de Oseas, es también de la misma época. El pueblo judío identifica la Biblia con el Tanaj, o el Tanaj, con J al final, no consintiendo bajo ningún concepto el término Antiguo Testamento. Los judíos no aceptan eso. Y no acepta la validez del llamado Nuevo Testamento. Tampoco aceptan el Nuevo Testamento los judíos, reconociéndose como texto sagrado únicamente el Tanaj. Okay. El canon de la Biblia que conocemos hoy fue sancionado por la Iglesia Católica bajo el pontificado de San Dámaso I en el Sínodo de Roma en el año 382. Y esta versión es la que Jerónimo de Stridón tradujo al latín. Dicho canon consta de 73 libros, lo que le dije inicialmente, 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, que es el Tobit, Judith, Primera Macabeo y Segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, que han sido impugnados, no han sido aceptados. Eso se llaman los libros apócrifos por judíos y protestantes. No aceptaron esos libros que estaban incluidos en los 73 libros. Y 27 del Nuevo Testamento, que fue confirmado con el concilio de Hipona en el año 393. Y ratificado en los concilios 3 de Cartago en el año 397 y cuarto de Cartago en el año 419. Quiere decir que el concilio de Nicea, donde se establece Jesús como Dios y el Espíritu Santo como parte de la Trinidad como Dios, y que lo que existe es la resurrección y no la reencarnación, eso se estableció antes de estos concilios que establecieron lo que es la Biblia. Quiere decir que ellos vienen basados, sustentados con eso que pasó en el pasado del 325 del concilio de Nicea, donde Constantino y la iglesia prevaleciente en ese momento se reunieron para establecer esas pautas. ¿Okay? Entonces, cuando reformadores protestantes lo impugnaron, el canon católico fue nuevamente confirmado por decreto en la cuarta sesión del Concilio de Trenton el 8 de abril de 1546. Ninguna de estas decisiones fue reconocida ni asumida por muchos protestantes, surgidos a partir del siglo XVI, ni por distintas denominaciones para protestantes, surgida a partir del siglo XIX. Quiere decir que todo eso que se opusieron en el pasado le costó la hoguera, porque no podían irse en contra del clero, de lo que establecían que eso era lo correcto. El canon de las Biblias cristianas ortodoxas es aún más amplio que el canon de las Biblias católicas romanas, e incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el libro 3 de Esdras y el libro 3 de Macabeos. En adición a estos, el libro cuarto de Esdras y el libro cuarto de Macabeos figuran
asimismo como apéndices en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia. Durante todo este proceso han habido cambios, han añadido, han quitado, algunos han opuesto, algunos han aceptado, y finalmente la gente dice que la Biblia es la palabra de Dios, porque alguien de la iglesia predominante dijo que eso era así. El Antiguo Testamento narra principalmente historia de los hebreos, y el Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús. Su mensaje y la historia de los primeros cristianos, el Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné. En él se cita con frecuencia el Antiguo Testamento de la versión de los 70, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría. Estoy dando toda esta información porque es importante que sepan de que estoy hablando de algo que yo conozco y que puedo sustentar, que no vengo aquí a dar una opinión para que simplemente algunas personas me caigan encima como si fuera una cucaracha y me aplastaran y me quisieran eliminar y no quisieran saber ni de mi nombre y además de eso me maldijeran. Pero tengo que hacerlo. La Biblia es para los creyentes la palabra de Dios por ser indudable para esto su inspiración divina. Eso es lo que creen los creyentes y le han hecho creer. Es un libro eminentemente espiritual y habla sobre la historia de la humanidad, su creación, su caída en el pecado y su salvación, que expone cómo el Dios creador se relaciona y se relacionará con el ser humano. De igual forma, la Biblia expone los atributos y el carácter de Dios. Para los creyentes, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. En el siglo XVI, los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas y a separarse unos de otros. Para menguar este problema, se definió el principio llamado sola escritura, que significa que solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. Para la Iglesia Católica Romana, además de la Biblia, también son fuente doctrinal la tradición, la enseñanza de los padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles, y decisiones emanadas de concilios, que solamente que fueron durante toda la historia de la Iglesia Católica, solamente no tenían ahí participación de nadie más. Esta divergencia entre cristianos se intensificó después de 1870, cuando el Papa Pío IX declaró que como único sucesor de Pedro y consecuentemente custodio y depositario de las llaves del reino de los cielos, era infalible en asuntos de fe, moral y doctrina cristiana. Dogma de la infalibilidad papal. O sea, que ahí no se puede dudar de nada porque ellos son perfectos. Mientras que los cristianos protestantes rechazan esta aseveración y consideran como cabeza única de la iglesia a Jesucristo. Para ambas partes, esta gran diferencia ya no es considerada tan solo en términos filosóficos o religiosos, sino como designios divinos plasmados y aceptados en la Biblia misma. Para los judíos ortodoxos, que es otra parte que tenemos que considerar también, por supuesto el Nuevo Testamento no tiene validez. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Jesús. El rabínico considera como fuente de doctrina el Talmud, mientras los Caraltas defienden desde el siglo VIII el Tahab, que hablamos hace unos minutos que era eso, como única fuente de fe. Ok, esa es la historia de lo que podemos llamar que es lo que es la Biblia, en términos generales para todo el mundo, los judíos, los protestantes y los católicos, apostólicos romanos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a ver de primera instancia, porque yo tengo un análisis bastante concienzudo y bastante delicado, directo. Las personas que han tratado de venir a hablar a mí en contra de lo que yo he escrito sobre esto, cuando llegan a mitad de lo que yo presento, no me vuelven a llamar. Quiere decir que no tienen forma de poder debatir lo que yo estoy diciendo. Y no es que yo sea perfecto, es que yo estoy hablando usando la lógica y la razón que me dijo Kardec. Dice, en Romanos, vamos a ver qué es lo que pasa en la primera asunción para que empezamos a tomar, ¿cómo se llama?, sabor de lo que yo quiero decir. Pero la Biblia cambia todo su mensaje del Viejo Testamento en lo que nos legó Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, que lo que pasó en el pasado se abole con, no sé si esa es la palabra correcta, discúlpenme, por la presencia de Jesús en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 7, versículos 4 al 7 dice, en la Biblia de las Américas, LBLA, por tanto, hermanos míos, dice el versículo 4, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otros. Aquel
que resucitó de entre los muertos a fin de que le llevemos fruto para Dios. Mi comentario, en rojo lo pongo en mi artículo de mi blog, dice, nota, si el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios y Dios es inmutable, o sea, que no cambia, ¿cómo se puede interpretar que la llegada de Jesús anuló el Antiguo Testamento? Entonces, pues no fue inspirado por Dios y hace claro que la Biblia no era inspirada. Ese punto específicamente yo pongo aquí para decir que la Biblia no era inspirada porque los que defienden a Jesucristo como el líder de la iglesia y el tope, lo máximo, abole lo que es la ley del pasado. El versículo 5 del Romano, estoy hablando del capítulo 7 de Romanos, el capítulo 7 del versículo 4 al 7, dice, el 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, los pastores pecaminosas, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, es lo que dice la Biblia, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Eso era lo que hacía el Antiguo Testamento, que llevaba a las personas a despertarlos a unas situaciones pecaminosas. Mi comentario hacia esto dice, nota, ¿cómo es posible creer que una palabra inspirada podría despertar pasiones desenfrenadas? Dios no puede vincularse bajo ninguna circunstancia a un comportamiento desenfrenado. Entonces no estamos hablando del mismo Dios. El versículo 6 es, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. O sea, que eso era viejo, que eso no servía, que eso hay que cambiarlo. Pues entonces, ¿cómo lo vas a cambiar si eso es una cosa que lo creó Dios, supuestamente? Entonces el 7 dice, termino en esta parte que quiero presentar, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciáis, no codiciarás. Quiere decir que se contradicen o no se contradicen. Esa es la parte que tenemos que estar analizando de ahora en adelante. Todo lo que Dios ha creado es perfecto en su esencia. Él no puede crear algo que sea imperfecto y que requiera que hombres imperfectos traten de reparar. Sería pensar que Dios es imperfecto e inmutable. Veamos lo que dice la Biblia en cuanto a la crucifixión de Jesús. Vamos a dar otro caso claro. ¿Qué es lo que dice la Biblia con relación a la hora en que Jesús fue crucificado? Vamos a ir a eso y yo los dejo a eso para que ustedes lo analicen. Crucifixión de Jesús. ¿A qué hora ocurrió la crucifixión de Jesús? Porque Marcos 15:25 dice que fue a eso de las 9 de la mañana. Y eso lo dice el versículo 25 de Marcos 15. Apúntenlo por ahí, yo lo tengo aquí en la pantalla, lo pueden ver. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora tercera? Las 9 de la mañana. Para ese tiempo, la hora tercera quería decir las 9 de la mañana. La hora empezaba a las 6 de la mañana, la primera hora, ¿verdad? Pero la tercera hora era las 9 de la mañana. Entonces, Juan 19:12 al 15 dice que fue a eso de las 12 del mediodía. Marcos dice una cosa, ahora Juan dice otra cosa. Dice, era como la hora sexta, que era la hora del mediodía. Las 12 del mediodía. Y eso lo pueden leer ustedes, y cito del 12 al 15. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ok, entonces, ¿qué dice Mateo? Uno de los evangelios. Dice, el 27:45 dice que fue a eso de las 3 de la tarde. ¿En qué quedamos? La muerte de Jesús, el versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. No hay evidencia de que eso que dice la Biblia ocurriera, que hubiese un eclipse solar, que hubiese ningún tipo de manifestación. Y de hecho Josefo, que es uno de los historiadores de más repercusión para ese tiempo, que vivía en ese tiempo y ponía ahí por escrito los acontecimientos, nunca mencionó nada sobre eso. O sea que en la misma, entonces, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? La Biblia, no que la Biblia lo dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Las 9, las 12 o las 3 de la tarde? ¿A cuál tú vas a creer? ¿Cómo no se tiene claro un hecho tan trascendental? No puede haber excusa en un hecho que claramente nos muestra un documento sin ninguna credibilidad. Lo mismo te dice que una hora que otra hora. Verás a continuación cómo ese mismo patrón se repite con Pablo,
con los cambios y los términos borrados, pero que me puedas dar una explicación razonable para decir que la Biblia es perfecta, infalible y que no se equivoca. Vamos a ver un caso clásico de Pablo, y con esto termino para que sigan con mis videos que ya yo tengo preparados por ustedes. ¿Pablo era romano o era judío de nacimiento? En Hechos 22, del 25 al 29, se establece claramente que Pablo dijo, y los que estaban allí, que Pablo era romano de nacimiento. Dice el versículo 25, cuando lo entraron, lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio. Entonces, al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Entonces, el versículo 28 más adelante dice, y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento. O sea, que está diciendo, yo soy romano. Yo no lo tuve que comprar porque yo nací aquí. ¿Y qué es lo que dice Gálatas 2.15? Gálatas 2.15 te lleva y te dice el versículo 15, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿En qué quedamos? Pablo estaba mintiendo. O era judío o era romano. Son cosas que no tienen explicación y no está explicado por nadie en la Biblia. ¿Cómo murió Saúl? Otro ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Se suicidó o alguien lo mató? En 1 Samuel, capítulo 31, donde habla de la muerte de Saúl y de sus hijos, en el versículo 4 al final dice, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella, se suicidó. Eso es lo que dice la Biblia. En 1 Samuel, el capítulo 31. O fue un joven que lo mató, que eso aparece en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, entonces él me dijo, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, pues la goría se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Entonces el versículo 10 dice, me puse pues junto a él y lo maté. O sea, lo mató un joven que estaba allí al lado y porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído, tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi Señor. O sea, esas son cosas que son clara vista de que la Biblia no es perfecta. Entonces, estos errores que son fáciles de detectar, usted mismo lo puede buscar, establecen claramente que la Biblia no es infalible, que la Biblia no es perfecta, que no es palabra de Dios, que se equivocó innumerables veces. Y de hecho, hoy día todavía tenemos un Gigi Ávila que está diciendo en todo momento que viene Jesús. Y nunca se ha cumplido que viene Jesús. Y ninguno de los que ha dicho que ha venido viene Jesús y que va a venir a llevarse a la iglesia y a matar a 2/3 partes de la humanidad. Eso es lo más irrisible posible. Como Jesús, con un mensaje tan hermoso que tenía, que nos presentó a nosotros, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, estaría dispuesto a venir en una segunda venida, supuestamente, y que la humanidad casi toda, 2/3 partes, fuera destruida porque se portaron mal los seres humanos. ¿Y dónde está el libre albedrío de los seres humanos? Cometieron errores, pues tienen que pagar por eso. Entonces matarlos es muy fácil, eliminarlos del panorama. Sí, quiere decir que yo voy a presentar de ahí ahora en adelante con todos estos videos que tengo atachados en mi posición. Una parte bien importante que sería Lucas 4, que habla sobre la palabra de Dios que fue tocada, dice Lucas 4, el texto, sino de toda palabra de Dios, ese texto fue eliminado por completo en todas las Biblias existentes en el día de hoy, que es la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la castellana, la Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos y traducción en lenguaje actual. O sea, todas estas Biblias han sido trastocadas, han cambiado y le han quitado a como da gusto y gana. Pero un texto de los más importantes que yo quiero enfatizar, donde vemos claramente que a Jesús lo están quitando de la Biblia, es Efesios 3:9. De toda la Biblia, lo que decía la Reina Valera del 1602 con la versión del 1862, decía el versículo 9, Efesios 3:9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Esa tácitamente lo eliminaron, por Jesús el Cristo. Todas las Biblias, todas, no hubo ninguna, no hay ninguna ahora mismo que tú vayas y la abres y busques esto, no aparece Jesús el Cristo en ese versículo. Quiere decir que todas las Biblias
han sido adulteradas, todas las Biblias han sido cambiadas por hombres por diferentes intereses, y eso pues es lo que yo quiero establecer desde ese punto de vista el día de hoy. Si la persona que está leyendo esto en términos de crítica hacia mí y quiere argumentar, yo no voy a argumentar, yo me circunscribo a lo que está escrito ahí. Yo amo a Jesús, utilizo a Jesús en mis enseñanzas, considero que lo que es el mensaje de Jesús es claro y contundente, no necesito que Jesús vuelva a repetirlo o que venga a buscar a una iglesia, porque no tiene base en nuestro caminar espiritual. Nuestro espíritu viene, reencarna, mejora, repara faltas del malo que hizo por medio de su virtud de su libre albedrío y regresa nuevamente a reencarnar hasta que llega a una pureza espiritual. Total, eso es lo que nosotros enseñamos. Y yo espero pues que esto sirva a usted de clara introducción a lo que nosotros pensamos. Yo no critico a nadie de los espíritas que consideren que la Biblia es intocable. Eso es su propia decisión por su libre albedrío. Yo considero que lo que yo utilizo para mi forma de vida es la codificación espírita, escrita por Allan Kardec a través de los libros de la codificación de 1857 en adelante. Y creo que eso es más que contundente para yo poder cambiar mi forma de ser, mi comportamiento, y yo poder reparar lo malo que he hecho en el pasado y dedicarme a ser un ser humano bueno, con nuevos buenos intereses y con intenciones gratas a Dios. Aquel que piense diferente, que sea religioso, pues yo le dejo que cada cual tome su decisión. Yo no tengo el poder de hacer a nadie cambiar su forma de ser. Simplemente educo en términos de lo que me hace lógica y razón. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Básicamente es lo que quiero presentar. Quiero establecer claramente que el espiritismo no es una religión o secta pseudo religiosa. Kardec dijo lo siguiente: el verdadero carácter del espiritismo es el de una ciencia y no de una religión. Hay muchos que todavía creen que el espiritismo es una religión y te meten vírgenes y te meten ángeles con alas y te meten una serie de cosas que no tienen que ver nada con el espiritismo. Nosotros no somos religión, no actuamos como religión, no creemos en dogmas. Toda religión se asienta en dogmas, admite lo sobrenatural, su vía de conocimiento es la fe, adopta ritos, cultos, liturgias, se organiza en iglesias, posee sacerdotes, jerarquías, etc. Mientras que el espiritismo se respalda en la ciencia, excluye cualquier tesis sobrenaturalista, preconiza la razón como fuente de saber, no tiene ritos, altares, ceremonias, templos o cleros o dogmas. No, ningún dogma se puede probar. Y no tenemos nada de eso que sea lo que sustente nuestra filosofía espírita. Antes de seguir con el tema, veamos que nos referimos en relación a la codificación espírita. Y te presento en este artículo, que quiero que lo leas, todo lo que tiene que ver con la codificación espírita. ¿Cuáles son los libros? El libro de los espíritus en 1857 fue escrito, el libro de los medios en 1861, el Evangelio según el espiritismo en 1864, el cielo y el infierno en 1865 y el Génesis en 1868. Todo esto básicamente sustenta lo que es nuestra filosofía espírita. Te dejo en adelante los próximos videos que te van a explicar con más detalle otros cambios que han surgido en la Biblia y que es necesario que tú los conozcas. Y he hablado para ti, Fran Montañez, y espero que aunque sea un poco largo este tema, lo puedes utilizar de referencia cuando alguien te venga a decir y a vejarte de que tú eres un espiritista, que tú no sirves para nada y que tú estás loco o que la Biblia lo prohíbe, que sepas defenderte de que no es así de ninguna manera. Somos razonables, sabemos en quién hemos creído y sabemos por dónde vamos en el camino de la vida. Y he hablado para ti, Fran Montañez. Hola amigos, soy espírita. Estamos aquí en un video más de nuestra misión de tratar de llevar educación a personas que son parte de nuestros amigos en Facebook y que nos hemos impuesto desde el año pasado a tratar de llevar una educación lo más cerca posible de la realidad para darle oportunidades a las personas a que puedan decidir y ejercer su libre albedrío. El día de hoy tengo un tema bastante, yo diría que un poco cabroso, un poquito controversial, pero bajo ninguna circunstancia deseo hablar de una manera despectiva sobre nadie. Simplemente quiero traer unos hechos que están escritos, que están publicados, y simplemente para llevar a las personas, como siempre lo he hecho, que nos pongamos a pensar un poquito más. Y como dice Kardec, que decía Kardec en sus escritos, que todo debe pasar por el tamiz de la razón. Nosotros no debemos estar en la vida simplemente con las
cerrado como una gringola para simplemente hacer lo que otros quieren que hagamos. Puedo empezar como un ejemplo. El día de hoy hice un comentario sobre algo que apareció en el internet. No entendí que era correcto el pensamiento, aunque era hecho por una persona, un pensador muy ilustre, no voy a decir nombre, pero específicamente me tocó a mí mirar que la persona estaba diciendo que no nos preocupáramos por nadie, no le impulsáramos a nadie a creer de ninguna manera, solamente mirándonos a nosotros mismos. De la manera en que se presentó, posiblemente la persona que copió el texto lo copió no correctamente. Yo me di cuenta a clara luz que estamos hablando de un comportamiento egoísta, porque si nosotros solamente pensamos en nosotros y no pensamos en los demás y no le llevamos ninguna idea a nadie y no le enseñamos a nadie, no estamos haciendo nada, porque una de las partes que nosotros tenemos que hacer en esta vida es compartir con los demás. No podemos quedar en un lugar contemplando las paredes y haciendo solamente pensando en cosas bonitas y mandando los mensajes que no tienen ninguna explicación. Entonces noté que ese pensamiento, la gente estaba diciendo, sí, yo estoy de acuerdo, me gustó, yo lo posteo en mi muro. Y yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Como son mis amigos y ellos tienen el mismo derecho que tengo yo de poder comentar sobre lo que yo hago. Si yo lo que estoy haciendo hay alguien que no está de acuerdo, pues tiene el derecho justo de venir y decir, Fran, esta es mi posición. Yo creo que esa parte pues no es correcta. Bueno, la situación es que hice el comentario y enfaticé de que no tenía ninguna intención de pelear con nadie, ¿no? Y dije que el egoísmo no es una cosa que nosotros debemos tener como algo, atesorarlo. Nosotros no podemos estar pensando solamente en nosotros mismos, tenemos que estar pensando en nuestros semejantes. Y nosotros pues cuando tenemos nuestros hijos tratamos de educarlos. Si los hijos al final toman la decisión que quieren, pues ya ahí no podemos hacer nada. Pero por lo menos damos nuestro granito de arena y de eso se trataba. Para sorpresa mía, algunas personas estuvieron de acuerdo en lo que yo decía y algunas personas dijeron, a mí no me importa, yo creo que yo pienso en mí. Entonces yo no argumento, el argumentar sería ir a contestar esas cosas. Yo diría, pues entonces no, yo no voy a estar discutiendo una situación donde la persona no puede entenderlo. De la misma manera, hoy voy a estar hablando de por qué la filosofía espiritual no utiliza la Biblia como base. La Biblia, que muchos hablan, la Santa Biblia, los textos inspirados por Dios, pues vamos a explicar sobre por qué una de las razones que nosotros entendemos que utilizamos la codificación. Al final de esta presentación, yo quiero llevarlos a ustedes poquito a poco para que ustedes vean qué razones nosotros tenemos para poder utilizar la codificación por encima de lo que puede decir la Biblia. Primero que nada, antes del siglo XX, que fue el siglo pasado, nosotros estamos empezando en el nuevo siglo XXI, había 7 Biblias establecidas. De esas 7 Biblias, cada una de ellas habían estado basadas en lo que se llama el Textus Receptus. Van a mirar ahí la descripción. Textus Receptus o textos recibidos. Ese es el término. Eso fue en el siglo XX. Ahora, antes de eso, en el tiempo mucho más antiguo, habían 13 versiones de la Biblia. O sea, cuando tú dices, Fran, no, yo creo en la Biblia, yo no creo en nada más, yo creo en la Biblia. Ok, yo tengo que preguntar, ¿cuál Biblia? Porque no estamos hablando de una sola Biblia, estamos hablando de 13 versiones en la antigüedad y todas ellas también utilizaban el Textus Receptus. Y voy a explicar por qué yo estoy refiriendo mi presentación de hoy basado en esa parte inicialmente. ¿Qué quiere decir Textus Receptus? Ok, Textus se puede decir que se dice de esa manera. Textus Receptus es textos recibidos. Son los textos impresos en griego del Nuevo Testamento que provee la base para la traducción vernácula del tiempo de la Reforma. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué todas las iglesias del segundo siglo, del tercer siglo después de Cristo, y todos los reformadores protestantes de los siglos XV, XVI y XVII escogieron siempre utilizar el Textus Receptus en preferencia de los textos menores?
se habla de cuando estamos hablando de la Biblia con relación a los textos mayores y los textos menores, decimos que los textos mayores son aquellos considerados, son el 95% de 5.300 manuscritos griegos en existencia. Por eso son llamados textos de mayoría. Pero el otro 5% se llaman los textos minoritarios. Ese 95% de los textos de mayoría, en todo ello está el textus receptus, en este término, y voy a mencionar más adelante qué quiere decir esto. Textus receptus está de acuerdo con las versiones originales de la Biblia en Peshitta, que fue una Biblia que se hizo 150 años después de Cristo. La vieja Vulgata latina, que fue en el año 157 después de Cristo. La Biblia itálica, que fue en el mismo año. Y estas Biblias fueron producidas 200 años antes que los textos minoritarios, que son el 5% que yo dije que son de los griegos, como las favorecidas por el Vaticano y Sinaí, que estaban favorecidas por la Iglesia Católica. Entonces, también puedo decir y añadir que Textus Receptus está de acuerdo con la mayoría de las 86.000 citas de las escrituras de los padres de la Iglesia. Textus Receptus no habían sido manchados con la filosofía egipcia y de los no creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? En toda la historia, la filosofía, las influencias egipcias en el pasado, por la condición de que el mundo se circunscribía a esa área, los egipcios ejercían una influencia increíble en todo lo que existía. Ahí vienen las grandes pirámides, los faraones. Entonces, el Textus Receptus no habían sido manchados con la filosofía egipcia y de los no creyentes. Ellos no eran cristianos y pues tenían su propia filosofía y estos textos no habían sido manchados con ninguna influencia exterior, incluyendo los egipcios. Textus Receptus mantiene fuertemente las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, las que hablan sobre la creación de acuerdo a Génesis, la divinidad de Jesucristo, la virginidad de María, los milagros, etcétera, que muchas de esas cosas tampoco nosotros estamos un poquito en desacuerdo. Pero en términos generales era lo más cercano a lo original, a lo que se pretendía y lo que posiblemente muchos pueden decir. Pero el Textus Receptus fue y sigue siendo el mayor enemigo de la Iglesia Católica. ¿Y por qué eso puede ser el mayor enemigo de la Iglesia Católica? ¿Por qué usted puede creer que una cosa como esa, que es tan importante, pueda ser el mayor enemigo de la Iglesia Católica? Pero voy a decir más adelante, no se lo voy a contestar inmediatamente, pero más adelante. Vamos a ver una cosa de lo que ha ocurrido en este siglo. Empezando en el 1900, el siglo XX, y a lo que va este siglo, hasta 1995, que se hicieron los grandes cambios en las diferentes versiones que existen de la Biblia, que son reconocidas que es supuestamente la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos 9 Biblias en existencia. Se llama The New American Standard. Esa Biblia, que se llama la nueva versión estándar americana, esa le han quitado de lo original, de los Textus Receptus que le había hablado, quitaron 909 versos. Fueron eliminados. Y ahí incluimos referencias a Jesús, referencias a la oración, referencias a muchas cosas que habían en los originales. También tenemos la revisión de la Biblia revisada. También a esa Biblia se le sacaron 788 versos. Y tú me preguntas, ¿cómo lo sacaron? Pues algunos de los que están ahí escépticos, de los que son críticos, que se lo saben todo y que tienen un poder de hacer ese tipo de cosas, se sentaron con un lápiz y empezaron a tachar, esto no va, esto no va, esto no va, esto no cuadra, esto no va, esto no va. Además de las influencias ecuménicas que han habido en los últimos tiempos, donde todo el mundo quiere también decir, vamos a estar bien con este y con el otro y con el otro, y esto no cuadra con aquel ni cuadra con este, vamos a buscar una forma, vamos a eliminarlo, sin darse cuenta que están sacando la parte importante y la parte principal de la esencia de lo que supuestamente era la esencia de la Biblia original. Entonces hay otra Biblia que voy por 3 ahora, The New World Translation, la traducción del Nuevo Mundo. Sacaron 767 versos. La Nueva Biblia Internacional, 695. Las Buenas Nuevas,
que es una Biblia bastante popular, 614 versos fueron eliminados. Alguien pasó por allí con un lápiz afilado y le fue cortando. Esto no va, esto no va. O sea, que fueron adulterando lo que supuestamente era original del principio. La Biblia amplificada o ampliada, le quitaron 484. La Biblia de los jesuitas, que se llama la Douay, la voy a explicar aquí, lo voy a escribir, yo no lo sé pronunciar muy bien, yo no soy muy bueno en eso. A ese le quitaron 421 textos o versos. Y entonces vamos a la controversia que se creó en 1880 por ahí, donde los testigos de Jehová, cuando tiraron su Biblia, cuando salió su religión, ellos sacaron 120 versos. Y cuando eso ocurrió, fue tan y tan grande, no se había hecho más ninguno de los cambios de los que dije anteriormente, ¿verdad? Pero en el 1880, para esa época, los testigos de Jehová cogieron también un lapicito y empezaron a tachar, esto no va, y quitaron versículos completos de la Biblia, la borraron y fueron criticados por todo el mundo. Entonces, dentro de esa mejurje de cosas que han ocurrido a través de los últimos, digamos, 200 años, en la Biblia King James, que es por excelencia la que se supone que es la original y que es la perfecta, negó que Jesús es el Hijo y lo sustituyó por la palabra siervo en la nueva King James 66 veces. O sea que en 66 de las menciones de Jesús, Hijo de Dios, ellos lo sustituyeron 66 veces, pusieron, no, hijo no va, es siervo. Los testigos de Jehová eliminaron 120 textos, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Uno de los textos que eliminaron completamente fue el texto de Mateo 3. El versículo 3 fue eliminado por completo y el versículo 3 es a continuación. Eliminaron a Marcos, el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese versículo completamente se eliminó. También ellos, en Marcos 16, del 9 al 20, estamos hablando de 12 versículos, o versos, perdón, no versículos, versos. Todo fue removido y porque mencionaba a Jesús apareciendo luego de la crucifixión. Ellos no querían ver a Jesús, que él había, como dice la mayoría, resucitó. Nosotros entendemos que no resucitó, sino que él se levantó, se apareció, como pues le puede pasar a cualquier espíritu que puede nuevamente materializarse. Eso específicamente fue lo que pasó. Entonces, en Juan 8, del 1 al 11, también los testigos de Jehová eliminaron, en el primer corte que hubo grande, eliminaron esos 10 versículos. Todo eliminado. En Hechos 8:37 también eliminaron eso, donde dice que Felipe dijo, si quieres de todo tu corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesús es el único camino para ser salvo. Esa parte también fue eliminada. Esa parte la eliminaron. Entonces, ellos sacaron 120 versos de la Biblia y se formó un salpa afuera increíble en los años 1800 a 1900, porque se habían sacado 120. Y ¿cómo ahora no se ha hecho esa misma defensa hacia la pureza de la Biblia cuando se sacaron específicamente 900, la nueva versión americana Standard ha sacado 909 versos. Y vamos a discutir ahorita algunos de ellos, no voy a incluirlo todo porque estaríamos toda la vida hablando sobre eso. Ahora, ¿qué ocurre? En el 1881, el Dublin Review, que esto era una revista europea, pero que venía de Inglaterra, se quejaron de que habían eliminado 40 versos de los versos inspirados. El primer corte que hubo, se eliminaron 40 versos y ellos hicieron un salpa afuera con eso increíble. Eso lo encuentras en el Dublin Review para la versión de julio de 1881, y donde ellos dicen claramente lo siguiente: esos hombres,
refiriéndose a los testigos de Jehová, se atrevieron a sacar 40 versos de los sagrados escritos. Sacaron el bautismo del eunuco, eso fue removido, dicen ellos en su artículo. El ángel del estanque de Betesda fue removido, pero el ángel de la agonía todavía estaba hasta la próxima revisión, cuando muriera Dean Bergen. ¿Quién era Dean Bergen? Dean Bergen, un hombre muy conocido y muy protector de lo que de la versión de King James de la Biblia, y él defendía a capa y espada de que esa era la versión perfecta, que no había tenido los cambios que era para ese tiempo, antes de que los testigos de Jehová hicieran los cortes. Eso era lo máximo. Pero Dean Bergen también creía en el texto Receptus. Él creía que, porque eso estaba incluido en esa versión. Y eso es lo más que le molestaba a la iglesia, Textus Receptus. Y lo hicieron. No pasaron 10 años y ellos lo hicieron. Lograron eso. Se murió ese señor, me imagino que fue que se murió. Y inmediatamente empezaron a hacer los cambios grandes que habían. Entonces, él era un gran defensor de la pureza del King James y específicamente de Textus Receptus. Entonces los testigos celestiales también, ellos dijeron, los de Dublin Review decían, los testigos celestiales también se fueron removidos y ninguna nota para explicar su partida. Fueron eliminados de raso. Los últimos 12 versículos de Marcos también estaban listos para ser removidos tan pronto Dean Bergen muriera. Estaban esperando que Dean Bergen muriera, para entonces, ya lo habían marcado, ya lo habían puesto un braquecito, para que cuando él muriera, pues solo lo pudieran eliminar sin ningún tropiezo, nadie se iba a oponer. Entonces los últimos 12 versículos de Marcos lo eliminaron. La cita de la mujer que se cogió en adulterio, que fue marcado, se le puso un asterisco, esperando ser removido en la próxima revisión. ¿Y cuál era la próxima revisión? Cuando muriera este señor, que iban a hacer una revisión nueva. Muchos otros pasajes fueron marcados, como si fueran árboles de los bosques, listos para ser cortados por las hachas de los críticos. Dijeron, ¿quién puede saber qué más se les ocurrirá eliminar? Eso es comentarios de Dublin Review en el 1881. Entonces, vamos más adelante. ¿Qué pasó? La Enciclopedia Británica, en el volumen 16 del año 1936, y las páginas del 900 al 902, y eso es traducido al inglés, puso lo siguiente, y lo voy a leer, y lo voy a presentar para que ustedes lo vean. Dice, el texto recibido, que es el texto Receptus, Textus Receptus, es el texto antiguo bizantino con centenares de copias en acuerdo. Fue escrito en el griego koiné, del cual cientos de palabras no pueden ser traducidas en el griego clásico. La iglesia temprana usó los manuscritos en griego koiné y rechazó las versiones alejandrinas, las cuales estaban basadas en la versión, decían ellos, corrupta de Orígenes. ¿Por qué? Porque Orígenes creía en el Textus Receptus y otras versiones gnósticas en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante de Textus Receptus? Y con esto puntualizo, lo van a ver aquí al frente de la pantalla. Dice, lo que enseñaba esto era que Jesús fue un ser creado que no tenía existencia eterna como Dios. O sea, que iban a lo que verdaderamente era Jesús en ese momento, y que Jesús no era Dios. Y como eso se venía haciendo hasta el año 1900, estamos hablando de toda la existencia de las Biblias que habían, asumían y decían que eso era así. El hecho de que ahora salió de que era un Dios, de ese tipo de cosas, todas esas cosas salieron luego. Y nos damos cuenta cómo fue, porque pudieron, por la presión de la Iglesia Católica, eliminar esa parte de la Biblia. Ahora bien, hay otra parte que tenemos que puntualizar aquí, que es la parte que estaba en la Biblia, que es las ideas esotéricas. Eso se le llama a lo que se tiene que ver con la idea de la reencarnación. Todas las religiones, todas estaban de acuerdo. Pero podemos ver ideas a través de los años, de los siglos y de las edades. Porfirio vio en los persas y magos que creían en esto. Herodoto encontró esto también en los egipcios, que los egipcios también creían en la reencarnación. Orígenes también lo creía, que era el impulsor grande de lo que es el Textus Receptus. Entonces, Synesius, que era un obispo católico, también creía en la reencarnación.
porque él decía, oh Padre, concede que mi alma reunida a la luz no se hunda otra vez a lo profano de la tierra. Eso es un claro indicio de que este obispo católico sí creía en la reencarnación. Gnósticos también creían en la reencarnación, todo el tiempo lo creyeron. Entonces, lo más importante, ¿quién puede ser más importante en la Biblia que los discípulos de Jesús que estaban al lado de él? Que vinieron y le dijeron en Juan 9:2, le preguntaron, si el hombre que nació ciego no era un castigo de pecados que había cometido antes de nacer. Una clara alusión de que había vivido nuevamente en el pasado y que cuando reencarnó venía ciego de nacimiento porque simplemente había cometido algún pecado en el pasado. Pero entonces se la ingeniaron y ese texto de Juan 9:2 fue cambiado al siguiente y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, completamente diferente a lo que originalmente se entendía que era lo correcto. Entonces, vamos a empezar a hablar, ya que estoy dando una historia bastante somera de dónde sale cada una de estas cosas. Vamos a ir ahora a más específico. Estamos hablando de la Biblia, de sus inicios, de cómo venía, cómo estaba ese era como un deporte nacional, todo el mundo envuelto, y cómo se hacía, cómo se quitaba, y se olvidaron de las palabras iniciales de la Biblia, que nadie podía quitarle ni un ápice a cada una de aquellas palabras. Pero vamos, ¿qué ha pasado en el tiempo de hoy? ¿Qué es lo que nos interesa? No lo que pasaron hace 200, 300 o 1000 años atrás. Si buscamos en la Biblia, y hemos hablado que no solamente una Biblia, hay varias Biblias. Vamos a ver la Biblia de la nueva versión internacional, que en el Marcos capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente: y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Okay. ¿Qué pasó con la revisión? La versión revisada de 1995, que es la más reciente, dice el mismo texto, pero eliminaron unas partes aquí. Por ejemplo, y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Había en esa versión una parte que decía: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, ese versículo, esa parte de ese versículo, del versículo 11 de Marcos capítulo 6, fue eliminada. Entonces, ¿por qué fue eliminada? Pues no hay castigo y por lo tanto no se necesita reencarnación, o sea, quitan la idea del juicio. O sea, básicamente eso tenía un poquito de escollo con los pensamientos de las personas que no quieren creer en la reencarnación, y nosotros creemos en la reencarnación firmemente. Ese es un buen ejemplo que le estoy dando. Vamos a otro ejemplo que le voy a dar. En Marcos capítulo 10, versículo 21 dice, en la nueva, pues tiene su sigla, y dice, y ven, sígueme. Y en la nueva versión internacional dice, luego ven y sígueme. En la CST, luego vuelve acá y sígueme. El mismo versículo en las tres versiones, en tres Biblias diferentes, de diferente manera. Y van a la revisión del año 95, que la he revisado, la versión revisada, y dice, ven, sígueme, pero eliminan tomando tu cruz. ¿Y por qué eliminaron eso, tomando tu cruz? Pues lo eliminaron porque hay que cargar una cruz en la vida, debemos pasar por pruebas, y eso lo eliminan. O sea, si eliminas eso de tomando tu cruz, pues no hay ningún problema, porque eso que están diciendo por ahí, que hay reencarnación y que venimos a esta vida a tener que pagar por unas pruebas que hicimos, por algo que hicimos mal en el pasado, pues eso no lo sustenta, y por lo tanto vamos a eliminarlo, vamos a coger el lapicito y lo borramos. ¿Okay? Entonces vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44, dice, la LBLA y otras versiones decían en ese versículo, el versículo 44 del capítulo, amen a sus enemigos y crean y oren por quienes los persiguen. Entonces la revisión del 95 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y eliminan, tácitamente, eliminan la parte que dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que la nueva versión solamente dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos por los que os ultrajan y os persiguen. Son cambios sutiles, pero son importantísimos, porque la mente de los seres humanos que no quieren ver otra realidad y no pueden ver la realidad de la codificación que nosotros tenemos, solamente se basan en la Biblia. No, la Biblia, lo que dice la Biblia es perfecto, eso es irrefutable. Y yo quiero decirle, con todo respeto, de que cómo puede ser una cosa irrefutable si los hombres la cambian. No Dios, ni los espíritus, Dios la cambia. Le quitan cosas básicas de la esencia, y toda esa esencia reforzaba nuestra posición. Por eso fue eliminado. No puedo decir que simplemente por el espiritismo, porque aquí hay unas cosas envueltas que es el ecumenismo, que es otras religiones, los protestantes. O sea, que no puedo decir específicamente que era por nosotros, pero eso en su momento, en su modo inicial, daba luz a que nosotros teníamos razón en lo que nosotros promulgamos y predicamos. Vamos a otro versículo, que es en Mateo 18, versículo 11. La nueva versión internacional dice no existe. O sea, esta parte no existe. Esa la eliminaron ya hace rato que le pasaron una hacha. Mateo 18, 11. En la nueva versión del 95, que es la que usamos de base hoy, que es supuestamente lo último y lo más reciente, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Oh, cuidado. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está Jesús? Ya eliminaron a Jesús, ya le tomaron la cabeza de pobre Jesús, Dios mío. Ya a Jesús lo quitaron de la Biblia en ese versículo, que no debería ser. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el que ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque déjame explicar muy bien esto. No quiero que piensen que nosotros los espíritas creemos en que Jesús, nosotros tenemos salvación por medio de Jesús, pero lo que Jesús nos enseñó y nos trajo a través de sus enseñanzas son suficientemente importantes y contundentes para nosotros. Al cambiar nuestra vida podemos determinar que nuestra vida va hacia un ascenso espiritual, que lo cual en otras palabras es una salvación, porque no nos vamos a quedar en todo el tiempo nadando en un plato de avena, diría yo, sin poder llegar a ningún lado, porque ahora tenemos la razón que Jesús nos dio y nos dijo que si trabajamos en la moral, si trabajamos en nuestro cambio interior y mirábamos a los demás alrededor nuestro y siempre todas nuestras decisiones estaban envueltos en nuestros semejantes, nosotros íbamos a ser mejores seres humanos. Por eso es que yo digo claramente aquí que Jesús sí era la salvación de nosotros, porque trajo las enseñanzas que tenía. Pero las personas que promulgan esta Biblia, que la tienen debajo del brazo, pues o muchos no se han dado cuenta, pero no han protestado, porque eso los testigos de Jehová no lo quitaron, ellos lo dejaron ahí, eso lo quitaron los de ahora. Entonces vamos a Mateo 20, capítulo 20, versículo 16, dice en la nueva versión, dice: así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces la versión revisada del 95 dice: así los primeros serán últimos y primeros. Entonces eliminan, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. O sea, ¿por qué ellos eliminaron? Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué le interesa tanto a todas estas religiones eliminar eso de la Biblia? ¿Y saben por qué se fue eliminado? Porque eso dice claramente que nosotros venimos a esta vida a ser reformados, a cambiar nuestra forma de ser. Y mientras no lo hagamos, no vamos a ser escogidos para seguir subiendo en la escala espiritual. No estamos hablando de nada fuera de eso. Y aquel que no pasa por ese proceso de transformación moral se queda estancado. Y esos espíritus o estas almas que se mueren, que desencarnan, se siguen quedando en un mismo nivel y siguen penando en ese lugar espiritual, que muchos le están ahí errantes hasta que pueden volver a encontrar esto que nosotros conocemos, que es la moral, y que cambia nuestro comportamiento y nos activa nuestro crecimiento espiritual. O sea que verdaderamente un versículo tan importante como ese también lo utilizaron. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar un documento que ha sido alterado por completo?
que no tiene ninguna lógica, ni nadie ha justificado por qué lo eliminaron. Ahora lo eliminan lo más tranquilo. Pues porque la gente ciegamente cree que lo que dice la Biblia es lo que Dios tiene que hacer. Y tenemos que aprender, que es lo que nosotros enfatizamos, y yo enfatizo mucho en lo que yo divulgo en mi educación, de que todo tiene que ser por lógica. Ahora puse un jueguito ahí de un gato que mira a la persona y la persona lo mira y se queda ahí y le dice, chequete esas cartas, y de esas cartas que están ahí, piensa en una. Y la persona piensa en una y se vuelve loco buscando la situación. Entonces después le aparece otra forma, te adiviné cuál era la que tú eliminaste, te la eliminé del próximo paquete. Nada, que nunca había puesto esa que tú pensás, y nunca vas a poder lograr ganarle al gato. El gato siempre te va a ganar, y eso es lo que ocurre. La gente cree que todo el mundo tiene que querer por lo que ellos dicen, y de hecho esto del libre albedrío es un sacrilegio, y hasta en la Iglesia Católica nos pueden catalogar como herejes, porque tenemos que creer ciegamente en la infalibilidad papal. Y el que no cree en eso, pues no. ¿Y dónde está el libre albedrío que Dios nos dio? ¿Y dónde tenemos nosotros la oportunidad de decidir por nuestras vidas, por nuestras almas, para el crecimiento espiritual? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, el Mateo 24:36 dice lo siguiente. Mateo 24:36. En la Nueva Versión Internacional dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, y eliminan ni el Hijo, sino solo el Padre. Y la versión del 95 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y dónde está ahí mi Hijo, que representa a Jesús? ¿Cómo es posible que los que hablan de Jesucristo, que es lo más importante, que la salvación viene a través de él, de los cristianos, la hayan permitido, que le hayan quitado eso del versículo número 36 de Mateo 24? Aquellos que quieren argumentar en contra de lo que yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo algo que me inventé, estoy diciendo lo que aparece, lo que está escrito ahí. Y si usted quiere argumentar conmigo y usted solamente predica con la Biblia debajo del brazo y está para aquí y para allá, y lo único que está pidiendo es dinero, y lo único que está haciendo es simplemente, sin pensar en el ser humano, ni en la compasión humana, ni la gente que se pierde, pues entonces usted tiene que mirar, tiene que defender su punto, y tiene que ir allá, como yo hago, que estoy defendiendo el punto mío, de la parte mía aquí. Ok, quiere decir que estamos hablando claramente de que no estamos hablando de la misma Biblia, no estamos hablando de una Biblia, estamos hablando de muchas Biblias, y estamos hablando de muchos cambios que se están haciendo, y se están haciendo hoy día. No estamos hablando de 200 años atrás, hoy día. ¿Y qué están haciendo aquellos que predican de la Biblia como que es lo más importante de ellos? ¿Por qué no ayudan, y por qué no protestan, si ellos lo que entienden que la Biblia es la base de todas sus prédicas? Usted oye que todos los mensajes cristianos son en base a un versículo que se dijo en la Biblia. Entonces, ¿por qué estos versículos que están eliminando ya a Jesús tácitamente de la Escritura no los defienden? No van y alguien se levanta y dice, aquí esto está mal. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Quién le dio permiso de hacer una cosa como esa? Y lo declaran como yo lo estoy haciendo ahora. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 24, dice lo siguiente. La LBLA, lo voy a llamar así, dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Ellos lo dicen de esa manera. En la Nueva Versión Internacional dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Básicamente dijeron lo mismo, pero en la Nueva Versión revisada del 95 dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, y eliminan lo siguiente, a los que confían en las riquezas. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí que es un descubrimiento increíble. Quiere decir que aquellos que predican prosperidad se salvaron, porque le quitaron ese versículo que decía, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas. O sea que en la Biblia en ese momento estaba condenando a todos aquellos que estaban predicando prosperidad, que estaban predicando dinero. Por eso es que ninguno se levanta con el otro cambio, que quitan a Jesús, porque no le convenía, porque si se ponen discúlpenme, si se ponen a pelear por le van a poner el otro. Por poner a Jesús allá, pues pierden que le justifica estar pidiendo dinero en material, en cosas materiales. Y porque quitan esto, mi opinión es porque quitan esto, porque representa materialismo, que nosotros lo enfatizamos tanto. Nosotros no creemos en ese tipo de cosas, porque el materialismo te trae a ti el egoísmo envuelto, está como parte del package.
viene la codicia. No, ese dinero que yo tengo ahí, no hay quien me lo quite, porque eso me lo gané yo con el sudor de mi frente. Espérate, es como en la novela, no es mi intención. En Lucas 2:24, 2:14, también una cosa increíble. En la Nueva Versión Internacional dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y eliminaron a los que gozan de su buena voluntad. ¡Wow! Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. O sea, que el motivarte a ti, a tú tener buena voluntad con tu vecino, que se llama moral, que tú decir, mira, yo he cambiado personalmente en mi vida y yo ahora quiero actuar en moral. Como consecuencia, voy a tener caridad, voy a tener amor, voy a tener compasión. Entonces esos que en la Biblia les decía que ellos eran se decían no, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y aquellos que hacen esto, que es lo que deben hacer, que también se incluyen en la oración. Ahora lo eliminaron, ya no son parte de la oración. En la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y eliminan buena voluntad para con los hombres. O sea que están eliminando tácitamente la moral de Jesús, porque la moral de Jesús, la que predica Jesús en todas sus enseñanzas, es: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso es tener una voluntad hacia los hombres increíble, amar al ser humano, al que te hace bien, al que te hace mal, a todo el mundo amarlo, para nosotros poder crecer espiritualmente. Yo siento como unos toques especiales de mi espíritu que me están dando. Sigue, Fran, ahí, sigue haciendo eso. Y no estoy tirándolo a nadie, estoy simplemente dando unos facts, como dicen en inglés, facts. No voy a entrar en la traducción. En Lucas capítulo 4, versículo 4, en la LBLA, y dice la Biblia en el versículo 4: y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En la Nueva Versión Internacional dice: Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y entonces vamos a la famosa Nueva Revisión del 95, que es la Biblia especial de todo el mundo. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¡Wow! Esa parte la eliminaron. O sea, que lo que Dios dice no se respeta. Que solamente es gloria a Dios, tú que estás allá arriba, pero déjanos a nosotros hacer lo que nos dé la gana acá. Entonces eso también nosotros no va con nuestra codificación, porque Dios nos dio la codificación por medio de los espíritus superiores y puros, para dejarnos ver a nosotros su corazón, que era lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y el resultado ha sido que el mensaje de Jesucristo, que vino a esta tierra a enseñarnos eso, se ha eliminado. Y ahora mismo la buena voluntad con los hombres, eliminan eso. Bueno, eso es eliminar la moral de Jesús, lo que Jesús predicó en el tiempo que estuvo encarnado, que fue la versión, el escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios no vale nada, no importa. Para eso que hicieron la Biblia, no importa. Entonces me vienen a decir a mí, no me hable mal de mi Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, pero si la palabra de Dios la están eliminando, no quieren la palabra de Dios. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Terrible, terrible lo que está pasando. Usted, les digo una cosa, usted puede creer o no creer en mí. Yo simplemente le estoy dando unos facts. Le estoy dando ahí una información que es la que está publicada. Yo digo que esto está mal, completamente mal, y que nosotros seguiremos con nuestra codificación. Y ahorita voy a explicar por qué. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, en la A es solo en inglés, que eso es ASB, de las que dije que había 9, pues, bueno, dice: cada estructura inspirada por Dios es provechosa para enseñar. Cada escritura inspirada por Dios es provechosa para enseñar. O sea que eliminaron cada. Eso no hace falta, vamos a eliminarlo. Entonces, escritura inspirada por Dios es provechosa para enseñar. Entonces ahí básicamente nos toca a nosotros, porque entonces lo que nosotros nos dieron en la codificación, que es inspirada por los espíritus, que es inspirada por Dios, hay que eliminarla, porque ellos la eliminaron de ahí.
No le pongas atención a eso porque eso no está en la Biblia. Ah, qué bueno, no está en la Biblia ahora, pero antes estaba. Entonces la revisión del 95 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso es lo que yo aprendí cuando yo estaba estudiando la Reina Valera en aquel tiempo, que ya eso la eliminaron también. Toda la eliminaron. O sea, que todo lo que venga que sea inspirado por Dios lo van a eliminar. Solamente la Biblia, que es adulterada, que le han quitado lo básico, que le quitaron le quitaron lo que creó la Biblia. El Textus, ¿cómo fue que dije ahorita? Los Textus Receptus. Eso lo eliminaron porque no le convenía. ¿A quién no le convenía? A la Iglesia Católica. Y lo digo claramente porque es que ellos fueron los que pusieron todo su énfasis, todo su esfuerzo en que esa parte se eliminara. Entonces, wow, o sea que lo que viene inspirado por los espíritus, por lo que viene inspirado por Dios, que puede haber sido en nueva revelación en el tiempo en que vivimos, lo cual es la misma codificación hace 150 años, una nueva revelación hacia el hombre de lo que Dios quería exactamente, no lo que decía la Biblia, no lo que habían puesto un montón de hombres que trajeron unos pedacitos del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, y unos pedacitos que vemos la fotografía están como quemados, que están, y de ahí sacaron, inventaron, y lo que no pudieron sacar de ahí lo inventaron, y por eso usted ve tanto contradicción. Usted ve un Jesús con un mensaje hermoso, con un mensaje lindo, precioso, que es el que nosotros seguimos, y ven en el Antiguo Testamento matanzas, y ves en el Antiguo Testamento el eliminar no solamente al enemigo, sino a su familia y a todos sus descendientes. Y eso no es un Dios, eso no es el Dios que nosotros creemos que es el que nos guía a nosotros. O sea, y por eso que hay que tener mucho cuidado. Yo me atrevo ahora a decirlo porque verdaderamente no se puede seguir tapando el cielo con la mano. Entonces vamos a Lucas 9, el capítulo 9, versículos 55 y 56. Dice, la RCSB dice, entonces volviéndose los reprendió y se fueron a otra aldea. Entonces la nueva versión internacional dice, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada. O sea que Jesús estaba allí. En la primera ya le miraron a Jesús. Ya se adelantaron y eliminaron a Jesús. Ahora en esta dice, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. En la nueva versión de 1995 dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a otra aldea. O sea que eliminaron esa parte completa, que es una alusión directamente a Jesús. Dice, entonces, volviéndose él, ¿quién? Tiene que ser Jesús, ¿por qué no lo menciona? Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Miren esta cosa, amigos que me están viendo por aquí. Son cambios sutiles, pero son maquiavélicos. No se crean que lo que están haciendo estos son nenes de kindergarten, de primer grado. Son gente que saben. Ellos saben que cuando tú estás leyendo la Biblia y abres la Biblia para dar un mensaje frente a una congregación, tú lo pides, el versículo es el versículo 55. Todos vayamos a la Biblia. Y dice, entonces volviéndose él, como no se está mencionando quién es él, pues la gente pues no sabe si es él o no es él. Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y fueron a otra aldea. O sea, no dijeron que contendieron. No dijeron, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande es Dios que nos da esta revelación! Ustedes no se dan cuenta que esta parte lo que está diciendo es contención. Que viene una persona y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque lo que tú estás diciendo pues no es concorde a lo que yo estoy pensando y lo que yo creo y lo que la Biblia me dice. Entonces, para eliminarse ese problema, porque es un movimiento ecuménico también, para no tener problema, que hay contención aquí, vamos a eliminar esa parte para que nadie diga que nosotros no nos podemos llevar todos juntos. ¡Wow! Quiere decir que te lo están poniendo de una manera tan y tan clara para que tú no tengas aquí oportunidad de pelear ni nada, ni decir, no, que yo no creo, yo no. Aquí claramente, y Jesús claramente dijo, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, no ha venido para perder las almas
de los hombres, sino para salvarla. Él ha venido para darnos salvación. Y a nosotros los espíritas, lo que tienen, que les gusta mucho contender con eso de la salvación de Jesús y todas las cosas, tienen que tener muy claro, y es mi opinión. Aquí yo no voy a imponerme a nadie, porque esto es educación, y mi educación, pues yo digo que Jesús es salvación, es salvador para nosotros, no porque nosotros nos arrodillemos y digamos, nosotros creemos en ti y porque te levantaste de entre los muertos, que es lo que ellos utilizan para decir tú eres salvo y que ya no vas a tener que buscar nada más, ya tú eres salvo, ya tú te vas con la iglesia cuando se vaya a la iglesia, los 200 millones que se van, tú te vas a ir porque tú dijiste esa palabra, no. Porque la enseñanza de Jesús es la que me da a mí mi salvación, me da el pase para yo montarme en ese tren y subir en la escala y llegar al punto donde cada cual queremos llegar, que es unos espíritus puros y elevados a nivel de Dios, y que sigamos nuestra trayectoria y nuestra evolución es donde tengamos que ir. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora mismo eso es bien esencial que lo vean. Y aquellos que dicen todavía dicen, no, que yo sigo pensando que la Biblia es lo más importante y que eso fue una palabra de Dios. Pues mira, si es palabra de Dios, porque están eliminando las cosas tan básicas como esas, que verdaderamente ese es el pensamiento de Dios. Y no el pensamiento de más. ¿Por qué? Porque los pensamientos que están envueltos ahora son pensamientos de hombre. En Hechos capítulo 28 y 29. Y dice lo siguiente, la nueva versión internacional, dice el versículo 28, por tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. El versículo 29 no dice nada, lo eliminaron. Yo entiendo que como no aparece nada es que ya no existe. Brincarían el número, no sé. Entonces durante los años completos, sí, lo eliminaron, porque eso es lo que vamos a ver en la próxima. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Pero el versículo 29 lo eliminaron. ¿Y cuál era el versículo 29? Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. El mismo julepe de anteriormente. Hay contención, no llegan a acuerdo. Quiere decir, pues es que somos seres humanos, no somos perfectos. Y tú puedes pensar, tú tienes un partido político y yo tengo otro. Y yo pienso de una manera y tú piensas de otra. A mí me gusta el arroz con pollo y a ti te gusta el arroz con habichuelas. Pues, ¿y qué problema hay con eso? Yo no te puedo encontrar, mira, comete el arroz con pollo que yo hago. Y no, comete que este es el que está bueno. Ahí es donde tenemos que ver muy, muy claro que esas partes básicas de la Biblia han sido eliminadas. Yo me acuerdo un momento dado, y ahora es que lo realizo en este momento que estoy hablando sobre esto. Yo predicaba la palabra y predicaba de la Biblia y utilizaba los versículos. Y un día me da, pero ven acá, ¿qué está pasando? Yo como que me he olvidado, ahora en esta Biblia nueva no aparecen estos versículos, ¿y por qué antes estaban? Y nunca le puse tanta atención. Pues a lo mejor fue que después le hicieron nueva, le cambiaron los números. No, esos son cambios radicales hechos a la medida. Ay, Dios mío. Estamos hablando que en el libro de Hechos, capítulo 2, del 28 al 29, hay contención. Y eso lo eliminaron para que no haya problemas ecuménicos. Entonces, vamos a la otra, que es Efesios, capítulo 3, versículo 9. Ya estoy terminando, no voy a darle mucho más porque son 900 que le tocó. En una de ellas le tumbaron 900 versos. Vamos a Efesios, capítulo 3, versículo 9. Dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de las cosas. Entonces, en la nueva versión revisada de 1602 y la de 1862, dice, se eliminó. Esas son las versiones que se repiten, las ediciones nuevas, pero de la misma. Y de aclarar a todos, sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Eliminaron a Jesús el Cristo tácitamente, o sea, se eliminó por completo. Usted me quiere decir a mí que no están eliminando a Jesús de la Sagrada Escritura. Tenga cuidado, porque ese que usted y yo estamos tratando de emular, usted por su lado y yo por mi lado, lo están eliminando de la Sagrada Escritura, y eso es de una manera bien sutil. ¿Por qué? Porque dentro de 50 años, 60 años, 100 años, eso no está, pero eso nunca ha estado en la Biblia. Las nuevas generaciones van a venir sin eso, sin Jesús.
Y si vienen sin Jesús, vienen sin moral. Entonces este mundo se va a poner peor desde el punto de vista espiritual. Pero yo sé que no, porque nosotros estamos dando la batalla para que eso no sea así, para que nuestros hijos sepan que la enseñanza de Jesús son importantes. Y que aquellos que se llaman espiritistas, que también van por un ladito, que hay que mirarlo muy de cerca, que estén mirando que Jesús, que no, tengan mucho cuidado, porque la moral que nosotros predicamos, que es la que nos dieron los espíritus en la reformación, en la codificación, habla claramente de la moral. Yo publiqué en el día de ayer, me pueden buscar ahí, ¿qué dijeron los espíritus? Un artículo, pueden buscarlo, lo voy a poner aquí para que ustedes lo busquen. Y todo lo que dijeron los espíritus, en un libro que escribió Allan Kardec chiquitito, 16 páginas, me gustaría que lo leyeran, bien bonito, bien hermoso. A mí cuando yo leí ese libro lloré al final, porque vi el mensaje claramente que tiene Dios para nosotros, para que nosotros podamos crecer y salir adelante. Y vemos en ese artículo que escribí las palabras de Allan Kardec como defendía con toda su fuerza, con todo su furor, las cosas que estaban mal de la iglesia que prevalecía en ese momento, la iglesia de la Inquisición, que era la que estaba ahí en ese momento con mucha fuerza, que no le gustaba mucho lo que predicaba Kardec. Pues él habló y defendió a capa y espada la filosofía. O sea, tengan cuidado, ya eliminaron a Jesús también en Efesios capítulo 3, versículo 9, la nueva versión. O sea, que no estamos hablando de la misma Biblia. Entonces, en Filipenses 3, 20, 21, dice, en la nueva versión, en la King James Version, la versión de King James, la famosa, dice, Él transformará a nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Semejante al suyo. Entonces, otras dos versiones, la RCB y la ASB, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. No describe aquí la reencarnación. O sea, que la reencarnación está implícita inicialmente en el texto original, pero que ahora lo eliminan porque tienen que eliminar no pueden creer en la reencarnación no es importante, la reencarnación, eso no se puede traer para ningún lado. He terminado con lo que yo quiero presentar y poder sostener lo que yo estoy diciendo, de que nosotros preferimos tener la codificación como nuestro guía, nuestra referencia, porque viene de los espíritus. Y cuando viene de los espíritus, se ha probado ser que todo lo que dice la codificación se cumple. No ha tenido cambio. Déjame decirle una cosa, han venido pensadores, buenos pensadores con buenos intereses, pero con intenciones egoístas, que yo quiero llevarme la gloria que se llevó Allan Kardec, y han creado una serie de reformas o de filosofía donde la caridad no es importante. No, eso no es importante. Donde Jesús no es importante, la oración no es importante. Y la moral tampoco es importante. Lo importante son las naves espaciales, los extraterrestres que vienen aquí de vez en cuando. Lo importante es simplemente tu interior, que tú tienes un Dios dentro de ti. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes un Dios dentro de ti? Si existe solamente un Dios, si fuera así, todos somos dioses. ¿Cómo vamos a ser un criminal que ha matado a 20 personas o un psicópata que ha matado a 20 y va a pensar que tiene un Dios adentro? Pues será un Dios diablo y nosotros con la poco queremos al diablo. O sea, vamos a poner los pies en la tierra y las cosas que se hablen, pues las hablemos que tengan lógica y razón. La codificación es inspirada por los espíritus, fue inspirada por los espíritus, sigue siendo un documento importante. Y posiblemente hay muchas personas que me oyen que piensan igual que yo, pero que no están de acuerdo con muchas de las cosas que yo digo, porque yo soy bastante serio en lo que yo digo y en cierta manera siento como soy explosivo. Cuando veo algo que no va, yo lo digo. No tengo por qué tener miedo de decir, no, eso no está bien. Y lo he demostrado. Pero tengo mucha capacidad de amar, mucha compasión, mucha caridad. Y eso lo he aprendido por Jesús. Y lo he aprendido por lo que los espíritus me han enseñado, que es la mejor manera de poder crecer espiritualmente. Y yo tengo esta misión que la estoy haciendo con todo el interés de ayudar a los demás, porque quiero ayudar a los demás. Y cuando yo me desencarne, pues yo voy a estar feliz. Hace varias semanas, mi hijo mayor falleció. No quería hablar sobre esto, pero quiero dar un buen testimonio. En diciembre pasado, mi hijo
había sido diagnosticado de cáncer. Y en ese momento llevaba en el hospital de 3 a 4 años. Salía del hospital, volvía, le daban tratamiento, se mejoraba, un problema en el estómago. Y me acuerdo como ahora que él me llamó: papi, ven a ver. Fui al hospital a esa hora y yo le dije: permíteme orar por ti. ¿Por dónde es que te duele, papi? Aquí. Antes que vinieran los médicos, yo le puse la mano ahí. Vamos a orar. La oración es importante. Vamos a pedirle a los espíritus buenos. Y a todo esto él me estaba diciendo: los espíritus, papi, que tú me estabas hablando. No entendía, pero bueno, cógelo con calma, que yo te voy a llevar, porque tampoco ese día oré por él, le puse las manos. Me tocó tomar una decisión muy importante. Estaba en un ataque de asma terrible y había que ponerlo en los tubos. La esposa no estaba, no había nadie, solamente yo. Él dio autorización de que yo tomara la decisión y yo dije: está bien, yo lo voy a hacer. O sea, ¿qué tú quieres, papi? Papi, no puedo respirar, que me entuben. Y yo pregunté a la enfermera: ¿qué pasa si lo entuban? ¿Cuáles son las condiciones? Pues, si él mañana no reacciona a los medicamentos, se queda entubado el resto de la vida por un sistema respiratorio, no va a poder, los pulmones no funcionan, o sea que va a ser vegetal toda la vida. Imagínense una decisión como esa. Imagínense ustedes una decisión como esa, donde está la vida de tu hijo envuelto. Pues yo le dije: está bien, no hay problema, papá. Vamos a orar primero. Después que yo oré por él, le puse las manos. Ellos vinieron, lo entubaron. Y cuando lo entubaron, wow, me di cuenta verdaderamente que la situación era bastante seria. Pero en ese momento, antes, y quiero hacerlo corto, discúlpenme, yo sé que llevamos un tiempo, no sé si tenga que cortar esta parte para que el mensaje del día de hoy se dé, pero hay muchas personas que me han preguntado de mi hijo y yo quiero decirle lo que yo pienso. Y lo que me da mucha felicidad de la situación con él. Él y yo estuvimos toda la vida predicando el Evangelio. Él y yo estuvimos toda la vida predicando el Evangelio. Desde chiquito, a los 12 años, él iba conmigo a las estaciones de radio. Y él oraba por las personas. Ellos que estaban afligidos, que llamaban, que querían quitarse la vida. Y no lo hagan, nosotros te vamos a orar por ti, vamos a orar. Y todo. Bueno, y él sabía que creía yo en Jesucristo y el poder de sanidad. Pero cuando llegó este momento, yo vi que él tenía un rash en la espalda como consecuencia de su enfermedad de asma, que estaba bastante fuerte. Tenía hasta sangre en la espalda. Pues yo vine y me preocupó. Se lo llevaron a intensivo. Aquí en Estados Unidos en intensivo tú no puedes entrar y te dicen te tienes que ir para tu casa en la noche. En Puerto Rico tú te vas y te quedas y hasta te meten en el cuarto, te ponen un bozal y entras allá. Aquí no, aquí es bien estricto, te tienes que ir para tu casa a las 10 de la noche, se cierra la puerta y te tienen que ir, se queda en intensivo. Pues yo me fui y me fui a mi casa y empecé a orar por él y pedí a mis espíritus, le dije: espíritus buenos, los sanadores que están conmigo, mira a mi hijo que tiene eso en la espalda. Y cuando hice mi presentación a ellos me empezaron a hablar. En ese momento, antes de que esto ocurriera, ay Dios mío, no sé si esto va a durar mucho, pero a lo mejor hay personas interesadas en continuar oyendo esto. Que primero estábamos hablando de la Biblia y ahora estamos hablando de esto y yo no sé hasta dónde esto va a llegar, pero esto va por YouTube, por ahí para abajo. Bueno, la situación es que él tenía un crucifijo. Yo le dije: ¿qué es ese crucifijo que tú tienes? Un rosario. Y eso me lo dio mi amigo. ¿Y quién es tu amigo? Pues mi amigo. Él murió hace 25 años. Wow, ¿y tú tienes eso desde hace 25 años? Sí. Y lo apretaba así. Entonces yo dije dentro de mí: ese es su ángel, su espíritu protector. Entonces me fui a mi casa, me puse a orar por la espalda y le pedí a mis espíritus, Aarón y Stuart, que son que me asisten a mí en las sanidades. Y les dije: por favor, ayuden a mi hijo y limpien esa espalda para que se cure de esa parte y que se cure de ese problema de él y que pueda mañana respirar bien, le quiten los tubos y salga sano al otro lado. Además de que salga sano de su problema en el estómago, que tiene cáncer, ese tipo. Vamos a trabajar en eso. Bueno, la situación es que en ese momento yo dije: ok, me dio curiosidad y dije, llamé: Reinaldo, tú le diste eso a él, es un espíritu, y él me habló. Me comuniqué con él. Algunas personas que me estén oyendo pueden decir: pero es lo que habla falacia. Yo no hablo de esto falacia. Yo hablo una realidad. Nosotros hablamos por el espíritu. Espíritus buenos, elevados, que quieren el bien común, que no se va a ellos para pedirle dinero y pedirle cosas materiales, sino pedirle cosas espirituales. Y él me dijo: sí, yo soy su espíritu protector. Ay, qué bueno. ¿Y cómo yo le puedo decir a él que tú eres el espíritu protector? Pues me decía: yo estoy loco. Y dile a él
que hace 25 años yo estaba en un lugar y me describió el lugar. Yo estaba sentado y él vino y me dijo en quién estaba pensando, si estaba pensando en Dalila, que era mi novia en ese momento, y Dalila, yo no sé quién es Dalila. Pues la cuestión es que él me dijo todo eso y dile lo que yo le contesté. Y dile a mi amigo el zurdo que yo estoy con él. Y entonces yo, perfecto, ok. Pues por la mañana me llama mi hijo y me dice, papi, me llama la esposa y me dice, hey, ya salió, ya le quitaron los tubos. Ay, perfecto. Y entonces a los 5 minutos me llamó y, papi, tráeme un sándwich. Y yo fui para allá, le llevé un sándwich. Y cuando llegué estaban los médicos bregando con él y mi curiosidad era tanta, le levanté la batola y vi que la espalda estaba limpiecita. Ya los espíritus habían limpiado eso. Y dije, papi, ¿cómo te sientes? Muy bien. Y ahora voy a salir para afuera. Y estás intensivo, ¿no? Ya me dieron para irme. Pues mañana me voy. Pues yo me senté, vino una enfermera y me dio la mano. Y me dijo, ¿usted es el papá? Sí, yo soy el papá. Y yo, mucho gusto, él ha estado aquí varias veces, yo lo conozco, yo me identifico mucho con él. Oh, perfecto, se fue la señora. La cuestión es que yo me voy, era a las 9 de la mañana, y por la noche, a las 8 de la noche, viene mi hijo, me llama y me dice, papi, ¿sabes qué? La señora enfermera que tuviste esta mañana, me dijo algo que yo no entiendo. ¿Y qué pasó? Pues me dijo que si tú habías venido aquí nuevamente. Y yo, no, si él no ha venido todo el día, nadie más ha venido. Sí, ahí había sentado a alguien. En la silla estaba sentado alguien. Sí, pues sería mi papá. No, su papá vino por la mañana. Lo que pasa es que yo trabajé doble turno y yo estoy aquí. Yo sé quién es tu papá y yo lo conocí, le di la mano. Allí había otra persona. Entonces en ese momento yo le digo a mi hijo, Dani, te voy a decir algo para que lo entiendas. El que estaba ahí era tu espíritu protector. El que estaba ahí era tu espíritu protector resguardándote. ¿Cómo es eso? Si él murió hace 25 años, yo pues te voy a decir algo, si es verdad o no es verdad. ¿Tú te acuerdas de aquel día que te encontraste allá y que tú le preguntaste sobre Dalila González? ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, tú, dime o no. Él te decía a ti el zurdo, porque él jugaba voleibol y le daba duro a la bola y le decía el zurdo, él le decía el zurdo. Y él empezó a gritar y a llorar. Y yo, no puede ser que tú sepas eso. Pues yo lo sé, porque él me dijo a mí que te lo dijera. Desde ese instante él conoció su espíritu protector y hablaba con él. Entonces él era el que me decía, papi, mira lo que me dijo, mira, me dijo que no me tirara por ahí y yo no me tiré. Y hubo un accidente del caramba. Pues eso fue lo que yo le enseñé a mi hijo. Pues eso fue lo que yo le enseñé a mi hijo en los últimos 6 meses de su vida. Murió por una causa diferente a la que había tenido de su cáncer y sus problemas asmáticos. Murió porque él tomó un medicamento fuera de tiempo, era muy fuerte y le habían dicho que tenía que tomárselo a la hora. Él se olvidó y ya le había pasado antes y se le había dado instrucciones de que tenían que dárselo a tiempo. Pues yo termino esto diciendo que yo me siento muy feliz, por eso yo hablo sobre esto, porque esto es una realidad. Los espíritus no cambian. Los hombres cambian y le cambian las cosas a lo que escribieron otros hombres con otras intenciones. Porque nadie me diga, venga a decir a mí que lo que está en la Biblia del Antiguo Testamento, donde se habla de venganza, donde se habla de muerte, donde se habla de un Dios consumidor, de fuego consumidor, de un Dios que mata a los enemigos y que mata a la descendencia de los, fue escrito por Dios, fue mandado a escribir por Dios. Nosotros no tenemos eso en nuestra codificación. Nuestra codificación todo es amor, todo es compasión, todo es caridad. Yo te digo en este día que tú que estás viendo esto, simplemente no me critiques si te estoy dando duro a tu Biblia, pero mira que ese libro que ha sido cambiado en innumerables veces, más casi 1000 veces, en cada uno de ellos han quitado todo para aquí para allá para los intereses de los seres humanos, y tú ves el resultado de todos esos que han estado envueltos en eso, su comportamiento en el día de hoy. Y tú comparas si tú vale la pena que eso lo mires como razón de fe tuya, o vas a buscar para ti algo que es hermoso, que es sublime, que es la verdad, que eso es lo que dijeron los espíritus. Y eso de los espíritus hace 53 años está impregnado de amor, de misericordia, de bondad y de moral. Y he hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espírita. No tienes que estar de acuerdo conmigo, simplemente te doy la oportunidad de que tú evalúes lo que has visto hasta ahora y lo que puede ser para tu vida.